Estamos en contacto con Mariano Feliz para hablar un poco de estos indicadores, para llevarlos al llano y poder comprender un poco mejor la situación que está atravesando la Argentina. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Belisario, ¿cómo andas? Repasábamos algunos de los números y bueno, y estos datos que el gobierno venía presentando, el riesgo país, bueno, está más cerca de 800 que de 2000, bueno, parece ser que no están así. Sí, bueno, efectivamente se empezó a, digamos, a dar vuelta el movimiento de los distintos activos financieros argentinos, de los que cotizan aquí y los que cotizan en el mercado internacional. En particular, vos señalabas el aumento en el riesgo país, que, bueno, es preocupante, por un lado, porque invierte la tendencia a caída bastante fuerte desde que se inició el gobierno nacional. Y por otro lado, porque lo que está indicando el aumento del riesgo país, entre otras cosas, por un lado es esto que decías vos, ¿no? Que los mercados internacionales de crédito para la Argentina están cada vez más cerrados, cada vez más difícil, va a ser más difícil conseguir crédito. Y a la vez, evidentemente, los inversores especulativos, que son los que tienden a comprar estos tipos de activos, están viendo que en la Argentina, bueno, hay una serie de problemas vinculados, por un lado, a la gestión gubernamental, a la estrategia del gobierno, y seguramente también, en consecuencia también, algunos indicadores económicos o algunos datos de la economía argentina que empiezan a preocupar. Ahí marcaría un par de cosas que son importantes, parece ser, digamos, de todos hay ciertas coincidencias. Por un lado, las dificultades que el gobierno está teniendo para avanzar con el proyecto de ley bases en el Congreso, digamos, ¿no? Estas medidas que el gobierno pretende que se aprueben. Viene muy lento el proceso y esto empieza a generar cierta impaciencia en algunos actores financieros. Y por otro lado, también hay un problema, un tema que está empezando a aparecer que tiene que ver con la necesidad del gobierno argentino de probablemente repagar el swap con China, ¿no? Este Ujú, crédito que el gobierno chino le dio al Estado argentino el año pasado ujú. y que, bueno, en estos meses, junio y julio, se vence y, bueno, por lo que se ve y por las negociaciones que el gobierno no, digamos, ha llevado adelante con el gobierno chino, lo más probable es que el gobierno argentino tenga que pagar todo en efectivo, esto es alrededor de, en 2 meses, 5.000 millones de dólares, el equivalente a 5.000 millones de dólares, para un paquete de reservas internacionales del Banco Central que no supera los 30.000 millones, digamos. Sería un gasto muy grande de reservas internacionales. Y esto también aumenta el nivel de riesgo de que la Argentina pueda entrar en cesación de pagos en ese y otros activos financieros que hay que pagar, ¿no? Pensaba, y además con por ejemplo, un sector agroexportador que no termina de liquidar todo lo que el gobierno quisiera, con un gasoducto que no está funcionando a toda su capacidad, que eso también podría llegar a ser una fuente de divisas pensando en el Ujú. futuro y cortando ya con aquella histórica dependencia solamente del sector agrícola o ganadero, ¿no? Pensaba, la limitación externa vuelve a ser un problema también para este gobierno. Sí, bueno, esto es un clásico de la economía argentina y lo más preocupante en el caso del gobierno actual es que la restricción externa empieza a operar nuevamente, aparentemente, en un contexto de una gran recesión, es decir, de importaciones muy pisadas, muy caídas. Entonces es preocupante que en este contexto esto empiece a aparecer, porque ¿qué podemos esperar de la situación en una economía que empiece a crecer nuevamente? Si es que esto se produce en el segundo semestre como el gobierno espera, rápidamente vamos a estar en un problema similar. Acá agrego un par de cosas más. Por un lado, los importadores están ya empezando a poder reclamarle al Banco Central dólares baratos que en los primeros meses del año tenían restringidos. Esto está empezando a hacer que estos importadores demanden más dólares. Este también es un dato importante de por qué las reservas internacionales del Central prácticamente no están creciendo a lo largo de mayo. Crecieron un poco, pero sobre todo en las últimas semanas se estancó mucho la compra de dólares del Central y estamos todavía en torno a los 29.000 millones, más o menos, casi hace 15 días. Esto también es un dato preocupante. Y agrego un último dato, es que en este proceso donde el gobierno argentino ha transferido endeudamiento del Banco Central hacia el Tesoro, digamos, el Tesoro ha aumentado mucho su Ujú. endeudamiento, asumiendo la deuda que el Banco Central tenía. De golpe, en los próximos meses va a empezar a aparecer un problema, que es que el gobierno argentino, el Tesoro del Estado argentino, tiene que repagar esas deudas, deuda de corto plazo, y no está tan claro que esté en condiciones financieras de asumir ese repago. Entonces, empieza a percibirse, creo yo, en los agentes financieros, quienes le han prestado plata al Estado argentino, cierta incertidumbre respecto a si no vamos a estar en una situación como la que tuvimos en 2019, 18 y 19, donde el Estado argentino tuvo que reperfilar, dijeron en aquel momento, ¿no? Renegociar
su deuda, digamos, que no la va a poder pagar en las condiciones en las cuales está pactada. Todo esto hace que se genere bastante incertidumbre y aún con el control de cambios, ¿no? Con el llamado cepo, bueno, la Argentina tiene la experiencia digamos, de que existe la posibilidad de que haya una suerte de pequeña corrida como la que estamos viendo, a pesar de la enorme cantidad de controles de cambio. Vamos a ver en las próximas semanas esto cómo se desarrolla, si esto se acelera o se limita, digamos, pero esto es preocupante y en particular también por el impacto que va a tener y que ya está teniendo en la inflación. En el dato que va a salir ahora en la semana que viene, que es el dato del mes pasado, no va a afectar tanto, pero sí está claro que va a afectar fuertemente el indicador de este mes que estamos atravesando. Muy bien, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Te quería preguntar algo final, antes que me va a matar la productora, pero eh, ¿cómo caerá en el mercado esta ronda, estas giras que hace Milei hablando con gigantes de la tecnología, ¿no? Y donde, bueno, se habla de... Claro, Argentina tiene para ofrecerles a ellos la energía, esto está claro, ¿no? Pero bueno, de ahí para que eso se convierta en inversiones en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo toma el mercado? Esto de Elon Musk, la foto con el líder de Meta, la foto con esos empresarios que son un poco el sueño, claramente, de Milei, ese álbum de fotos, ese Facebook que está completando, pero que bueno, que Ujú. por el momento son todas cartas de buena intención solamente. Sí, ni siquiera, digamos. Yo creo que el mercado no analiza demasiado ese tipo de cosas. Digamos, los inversores miran datos duros de la economía Claro. argentina, capacidad de repago de la deuda, posibilidades de crecimiento económico y a partir de eso hacen sus inversiones. Digamos, tienden a hacer inversiones multimillonarias, no las van a hacer solamente sobre la base de una foto de una selfie de Milei con Elon Musk o con el presidente de Google. En la medida en que no haya proyectos concretos de inversión de esos, por ejemplo, de esos empresarios o de esas grandes corporaciones en la Argentina, en la medida que no haya nada bien concreto, no hay nadie que pueda tomar decisiones a partir de eso, digamos, no. Eso es una cosa del presidente que cree que va a pasar a la historia por haberse sacado un número récord de selfies con grandes empresarios del mundo, que lo ven como un personaje pintoresco, pero por ahora no creo que lo estén viendo como alguien que puede, digamos, que ha logrado crear para esos grandes capitales terreno fértil en Argentina. Eso no está todavía en la realidad. Habrá que ver qué ocurre en la medida en que el gobierno pueda aprobar la ley bases y eso, que tampoco está claro que ocurra rápidamente. Entonces, bueno, por eso digo, hay grandes niveles de incertidumbre, llega a 6 meses el gobierno y de arrancar y todavía estamos en veremos. Me parece que hay muchas dudas.